Bueno, y estamos aquí en la Radio María Reina, seguimos haciendo nuestro programa informativo matinal. Tenemos un interesante invitado, vamos a conversar con él. Estuvo ofreciendo una interesante charla, tanto a sacerdotes como también a la comunidad. Estamos hablando del padre Luis Escobar Torrealba, a quien se conoció hace un tiempo atrás como el sacerdote exorcista. De hecho, Monseñor Goich lo tenía así designado y luego el Papa lo ratifica, el Papa Francisco, como el primer sacerdote chileno, así por lo menos en prensa lo conocimos. Y de eso vamos a conversar, él nos ratificará o no. Padre, ¿cómo le da gusto de saludarlo? Muy bien, pues, muy bien. De lo que dije al principio, ¿Qué es la verdad? qué tiene asidero y qué ¿Qué es no? la verdad? No, todos los obispos tienen la facultad de nombrar en su diócesis un exorcista. No tiene nada que ver el El Papa Papa. hoy día, no. El obispo tiene la facultad para nombrarlo si es necesario pastoralmente, y el obispo nuestro, don Alejandro, me nombró a mí en diciembre del año pasado con decreto, digamos. Aunque ya venía yo realizando esto antes con la autorización verbal del obispo. Ahora, para ser un sacerdote exorcista hay que tener ciertas cualidades. Claro, pero yo no tengo ninguna. Ya. Pero no sé por qué, pero ahí estamos. Oiga, padre, sí. ¿Qué es un sacerdote exorcista? Porque yo creo que la población se genera muchos mitos. Ah. Hay realidades respecto de un sacerdote que tiene que trabajar en la liberación del espíritu, nos imaginamos, Mm. de librarnos de los demonios. Claro, se quedaron pegados con la película El Exorcista, pues, ¿no? No, el sacerdote exorcista es aquel que ha recibido la facultad expresa de su obispo para celebrar el rito solemne de exorcismo en el caso de las posesiones demoníacas, es decir, la manifestación extraordinaria del demonio. El demonio existe entonces. Existe. Y quien lo dude está fuera de la doctrina de la iglesia. Entonces, por lo tanto, si nosotros reconocemos como creyentes que existe un Dios, pero que además existe el demonio, estamos... Pero no son dos iguales, porque de repente podemos caer en un maniqueísmo y en una herejía también, ¿no? Que a veces lo presentan así, como que son dos fuerzas que están permanentemente repeliéndose y que son iguales, una es blanca y la otra es negra, ¿no? Los esotéricos hablan de las vibras negativas y de las vibras positivas. No. Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible. El motor inmóvil, dice Santo Tomás de Aquino, el que lo mueve todo y a quien no mueve nadie. Él crea todas las cosas. Por lo tanto, el demonio está subordinado a Dios. Cuando entonces nosotros hablamos del bien y el mal, Ujú. y usted nos dice, lo tendemos, o la mayoría tiende a equilibrar como que si fuesen dos fuerzas que se repelen entre sí, Mm, estamos errados. exactamente, El bien está por sobre la maldad. exactamente, sí. Ahora, en esa perspectiva, padre, de reconocer que existe el mal, ¿de qué manera puede afectarnos para cambiar absolutamente nuestra condición humana, nuestra vida, nuestro diario vivir? Bueno, el demonio tiene distintas formas de manifestarse. La primera de ellas es la tentación, el pecado. Porque por el pecado nosotros negamos a Dios. Nos cerramos a la gracia, nos cerramos a la acción de Dios en nuestra vida. Y Dios nos respeta nuestra libertad. Por lo tanto, el demonio siempre va a buscar que permanezcamos y perseveremos en el pecado. ¿Ya? Y la otra forma es la forma extraordinaria cuando Dios permite, ¿no es cierto?, por alguna razón misteriosa, que una persona sea poseída. O en otros casos cuando las personas practican ritos espiritistas, Ujú. esotéricos, qué sé yo, hacen pactos con el demonio, pudieran en algunos casos sí quedar poseídos. ¿Y qué significa quedar poseído? La persona no puede, digamos, manejar su cuerpo, el demonio no puede poseer ni la voluntad ni el alma de la persona, pero sí el cuerpo. Y obviamente van a haber manifestaciones muy fuertes al respecto, y las hay, de personas que, bueno, primera característica es que adquieren una fuerza extraordinaria, levitan, pueden caminar verticalmente por las murallas, pueden hablar en lenguas, pueden doblar la columna de una manera que solamente un contorsionista lo podría hacer, pero una Ujú. persona en situaciones normales no podría, ¿no? Esa es una, Pero esas son manifestaciones sobrenaturales. sobrenatural y concretas y reales y se pueden ver en un exorcismo. Ahora, en esta lógica de que probablemente existan personas que tiendan a creer que están poseídas, Ujú. u otras derechamente confunden el que se pueda estar
bajo posesión del demonio o estar enfermas en una condición mental. De hecho, se tendía a confundir aquello. ¿Cómo se diferencia? Por eso que hay que hacer un diagnóstico previo. Se entrevista a la persona, ¿no es cierto? Se hacen algunas pruebas. Del 100% de los casos que a mí me ha tocado ver, el 90% tienen que ver con trastornos psicológicos y psiquiátricos. Ahora, uno como sacerdote, como pastor, tiene que ser caritativo y acoger a la gente, escucharla, porque hay una dificultad espiritual en la persona desde el momento en que siente que está mal y que no tiene tranquilidad. Entonces, uno tiene que aprender a derivar, en algunos casos al psicólogo, en otros casos al psiquiatra, al neurólogo, ¿no es cierto?, o a otro profesional que tenga que ver con la dificultad que tiene la persona. En algunos casos, cuando la cosa no está muy clara, uno pide exámenes, por ejemplo, una evaluación psiquiátrica en algunos casos, ¿no? Más bien por tranquilidad de la persona. Pero las manifestaciones del demonio son súper claras a veces, no es necesario hacer tanto diagnóstico, pero cuando uno no tiene claro, cuando no hay sospechas, hay que derivar, ¿ya? Porque en algunos casos pueden estar inclusive mezcladas. Por ejemplo, una persona que sufra esquizofrenia normalmente va a escuchar voces, va a sentir presencia, va a ver cosas, ¿no? Pero a lo mejor esa persona además practicó algún rito, hizo una invocación de espíritu, jugó a la ouija, no sé, cualquier otra cosa, y además de su enfermedad quedó con esto otro. Entonces pudieran en algunos casos estar entremezcladas, pudieran estar. De repente, claro, desde la psiquiatría, ¿no es cierto?, se analizan el caso y no tiene explicación y bueno, y el curita tendrá que ver lo que hace, ¿no? Y ahí uno entra a actuar. En otros casos, cuando son tan evidentes, uno actúa nomás. Uno celebra el rito del exorcismo o simplemente se hace un diagnóstico a través de oraciones, de liberación o con algunas cositas claves que nosotros tenemos los exorcistas para verificar eso, ¿no? Porque le puede venir la persona diciendo que está poseída cuando en realidad no lo está. Estamos conversando con el padre Luis Escobar Torrealba, sacerdote que visita nuestra diócesis. Fue traído para dictar una charla justamente en este tema del exorcismo, aclarar ciertas dudas, que es conveniente que la población lo sepa. Padre, en esta misma lógica que usted nos hablaba respecto de actos, como por ejemplo los jóvenes, sobre todo que tienen intereses, le llaman la atención jugar a esto de la famosa tabla Ouija, o que realicen actos donde haya invocación de demonios. ¿Es posible que algunos de ellos requieran de una atención en caso de que se hayan visto involucrados más allá de lo que pensaban? Bueno, yo creo que los grandes promotores de estos fenómenos son los medios de comunicación, ¿no? Yo, personalmente, en los exorcismos que he hecho, muchos de ellos vienen de la Ouija y son jóvenes. La Ouija es un juego patentado en Estados Unidos hace como un siglo atrás, ¿no? Y que evidentemente frente a la curiosidad de los jóvenes es muy atractivo, porque evidentemente si yo tengo aquí delante una tabla, ¿no?, con el famoso puntero y yo invoco espíritu, se empieza a mover y me responde, para los jóvenes es muy entretenido, pero el riesgo es muy grande, tremendamente peligroso, porque aparte de quedar poseídos también pueden quedar desequilibrados. Entonces es peligroso y con esas cosas no hay que jugar porque los daños, ¿no es cierto?, son bastante complejos. A veces, bueno, hay distintos tipos de Ouija. Está la Ouija clásica que todos conocen con las letras del alfabeto y con los números del 0 al 9. Pero también hay otras Ouijas que han inventado con la taza, con el vaso, por ejemplo, con un lápiz artesanal, un papel y un lápiz. Hay uno que me explicaban una vez que lo hacen con un vaso, ¿no? Y pone la mano arriba y comienza a moverse el vaso. Y una cosa bastante tétrica, ¿no? Y que después no pueden parar. Y queda muy asustado. En algunos casos queda muy asustado. Es muy potente la experiencia, muy dolorosa también. Entonces está eso. Están todos los ritos esotéricos que hoy día se promueven en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, hoy día el tema del fetichismo, llamémosle, los amuletos, qué sé yo, la pirámide para la buena suerte, el ojo que todo lo ve,
la cruz de parque, no sé aquí, pero allá en la zona nuestra, la cruz de parque con la cinta roja, para espantar los malos espíritus. En el fondo es la superstición, porque Ujú, son 4 problemas o 4 vías, por así decirlo, para que el demonio actúe en estos casos. La primera de ellas es la superstición, que ujú, abre puertas, porque la superstición es un pecado ya, y abre las puertas al demonio. La segunda es la sugestión, que genera los conflictos que muchas veces se ven en las personas. La tercera es la culpa ujú, y la cuarta el miedo. A través de esas 4 cosas el diablo hace de la suya y los ujú, chamanes, brujos y todo lo demás le sacan dinero a la gente. Por ejemplo, un brujo puede estar cobrándole a una persona por hacerle un trabajito, una limpieza o qué sé yo, para unir o separar pareja, claro ¿no? que es tan Puede común. cobrarle 200.000 pesos, puede cobrar 1.000.000 de pesos, 10 millones, etcétera. Yo conozco gente que le han cobrado 7 millones de pesos, los han estafado. Personas que les han cobrado 2 millones por hacerles una limpieza, como le llaman ellos, en la casa, y en lugar de limpiarles la casa se la dejan peor. Mm, Gente que va, no sé, al brujo y el brujo le dice a todo el mundo lo mismo, a usted le hicieron un mal. Y empezamos con el tema sugestión y la gente se empieza a sugestionar y comienzan a actuar y a sacar plata, porque ahí viene otro elemento que se presenta hoy día que es la magia. La gente piensa que todo es mágico, ¿no? ujú, Y que se compra la suerte, se compra el amor, se compra el dinero, se compra las personas, se compran los afectos, todo se compra. Entonces yo voy donde el brujo para que yo le pago para que él me saque el mal, pero yo no tengo que hacer nada. Y ese es un error, porque en el caso de los exorcistas, primero no somos brujos, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, nosotros no podemos hacer nada si la persona no está dispuesta a trabajar el tema. Y eso significa una conversión y una conversión seria. Significa volver a la fe, tener una vida sacramental. Eso significa ir a misa, confesarse, comulgar, tener una vida de oración, la palabra de Dios, hacer obras de bien, un cambio radical de vida. Y un exorcismo puede durar 3 horas, como puede durar 10 días, como puede durar meses, años. Y en algunos casos no hay liberación, pero sí hay un cambio. Porque San Agustín dice claro. que el demonio es como un perro amarrado a una cadena. Si yo no me meto en su terreno, no me va a pasar nada. Pero si yo me acerco, algo me puede suceder. Y hoy día la gente se acerca. Claro. Hoy día proliferan en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Todo esto, esta gente que ve la suerte, esta gente que hace males, que hacen reiki, que hacen yoga, que hacen todas estas cosas raras, ¿no? De hecho, en la Unión Soviética yo leía que se habrían prohibido la propaganda de brujos y magos, Ujú, porque era un negocio impresionante, era una danza de millones de dólares. Les prohibieron la propaganda en los medios de comunicación. Pero acá no, porque acá está permitida. Entonces mucha gente se ve estafada, y es estafada, engañada, y en algunos casos, por ejemplo, es abusada. ujú, claro. Ahora, como factor común, uno podría señalar, padre, que la vulnerabilidad del ser humano es probablemente el que permite que se den todas estas condiciones como para buscar, digamos, soluciones breves Mm. a problemas bastante complejos. Yo creo que son varios elementos, el individualismo, el materialismo reinante y la ignorancia. Ujú, Y obviamente el alejamiento de la fe. Cuando una sociedad se descristianiza, como en el caso nuestro, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer todos estos fenómenos. De hecho, por ejemplo, se hizo un estudio en Italia y descubrieron que existían 4.000 sectas satánicas, en las cuales hay sacrificios humanos. Y en Chile ya hemos sido testigos de sacrificios humanos. No sé sí, si te recuerdas Antares de la Luz, por sí, por ejemplo, cierto. que es un rito satánico hacer eso. Ahora, esa es la punta del iceberg de muchas cosas que pasan y que quedan en la oscuridad y la nebulosa, porque los sacrificios humanos son propios de las sectas satánicas y también de ciertos ritos. Ahora, el vivir o plantearse la vida sin Dios. Porque hay mucha gente que ¿Mm? definitivamente hoy día se ha planteado el que Dios no está presente en su vida, que no la acompaña y por lo tanto está en una condición favorable para todo este tipo de... Son Ujú, más vulnerables porque es muy divertido, ¿no? Hay algunos que se esfuerzan en negar la existencia de Dios. Pero si lo que no existe,
no se niega, no existe nomás, ¿no? Claro. Pero pasan su vida negándolo, pero sí creen en otras cosas, pues. Entonces, por ejemplo, creen en esto que yo le decía, no, en ir a verse la suerte, en consultar el horóscopo, tienen un brujo de cabecera que les dice lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. O sea, son vulnerables. La fe nos hace libres. La fe nos da asidero, nos da piso, nos da fuerza, nos da base. La fe nos da sentido, porque la fe nos conduce a la verdad. Y esa es la diferencia, ¿no? De una persona creyente en relación con el que no cree. Ahora, hay testimonios en la historia de la Iglesia de grandes santos que han sido poseídos. Por ejemplo, Santa Gema Galgani, siendo santa, fue poseída por un misterio de Dios, ¿no? Ahora, cuando la persona es santa, el demonio sufre en el cuerpo de esa persona. O sea, una condición Claro. que engrandece de alguna manera también la fe. La fe, claro. Entonces, el tema es ese. Por lo tanto, hoy día nosotros nos encontramos con una sociedad que está descristianizada, una sociedad materialista, una sociedad individualista, en donde importa lo que a mí me pasa, lo que le pase al otro no me interesa, una sociedad muy egoísta, en donde nos hemos inventado una religión y un Dios a la pinta de cada uno, como los judíos en el desierto, cuando hicieron el becerro de oro y le rendían pleitesía. Hoy día la idolatría existe la idolatría y no tiene que ver con imágenes, tiene que ver con estas condiciones de vida, por ejemplo, la idolatría del dinero, la idolatría del poder, la idolatría del hedonismo, es decir, del placer, el placer por el placer. Entonces cada vez te encuentras tú con más personas vacías, con personas que no han perdido el norte, su existencia no tiene sentido. Y yo veo, confesando tanta gente, van personas de todo Chile para allá, y uno puede ver ahí estos tremendos vacíos existenciales muchas veces, que son la causa del dolor, de la tristeza y de la vulnerabilidad de la gente. Estamos en conversación con el padre Luis Escobar Torrealba, sacerdote que nos ha acompañado en estas jornadas aquí en Calama. Padre, usted vino a dictar una charla, se reunió con sacerdotes naturalmente, pero también con la comunidad, objeto de alguna manera, desmitificar el rol de un exorcista. Claro, ahora el exorcista exorcista dentro de su diócesis. Yo no puedo hacer exorcismo en Calama, por ejemplo, ¿no? Si hubiera obispo aquí, el obispo tendría que autorizar expresamente el rito. Yo no lo puedo hacer. Yo soy exorcista en mi diócesis. Pero obviamente la gente que va allá yo la puedo atender. La idea justamente es que la gente conozca y escuche hablar de estos temas, que están y que no se habla, ¿ya? Y que lo escuchen de uno mismo, ¿no? Que vean que un exorcista es un ser humano, normal, de nada extraordinario, ¿no? Pero que cuenta con una venia especial de la iglesia en este caso, porque cuando el exorcista realiza el rito no lo hace a nombre propio, es en nombre de la iglesia, ¿ya? Ahora, cualquier sacerdote podría ser exorcista si el obispo lo delegara, ¿no? Y eso consiste en que yo puedo usar el ritual de exorcismos. Pero si yo no soy exorcista y soy sacerdote y se me presenta un caso, yo podría, por ejemplo, utilizar los sacramentales con la persona, podría hacer una oración de liberación por la persona, podría aplicarle la unción de los enfermos, podría confesarlo, o sea, puedo hacerlo, ¿no? Para eso no necesito una autorización expresa, ¿no? En el caso del exorcismo, el rito propiamente tal requiere la autorización expresa del obispo, por escrito o de palabra, o en algunos casos ad casum. Por ejemplo, si hay un caso, el obispo autoriza, y así yo sé que hay algunas otras diócesis que tienen nombrados algunos, que los tienen calladitos. En el caso nuestro se filtró la noticia nomás. ¿Y eso de qué manera ha generado en su actuar mayor trabajo, probablemente mayores consultas, digo? Porque se me ocurre que puedan existir, ¿o no? Más que antes. Si antes tenía, ahora tengo 5, 6 veces más. El tema es que yo soy párroco, soy capellán de la cárcel, asesoro la renovación carismática de la diócesis y además está esto. Y otras cosas más, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que jugar con los tiempos. Pero hay que trabajar con equipos, y hay equipos que me ayudan y que son los que me ayudan a discernir. Hay un psiquiatra, una psicólogo que también me ayudan en esto, ¿no?
Y en el equipo de liberación o los ayudantes que tenemos del exorcismo, en este momento tenemos un enfermero y hay un kinesiólogo también. Porque es importante que haya personal de salud porque el exorcismo de repente puede durar mucho rato y hay que parar. Entonces hay que tomar las pulsaciones, la presión, hay que tener cuidados en eso, hay que ser prudente. Interesante conversación con usted, padre. Vamos a nosotros de alguna manera con esta entrevista tratar de orientar a la población respecto a temas que usted puso ahí en el acento hoy día. Cómo hay ciertas características de la sociedad que están cambiando, que nos están haciendo menos creyentes a algunos. Una sociedad sin Dios, claro. Yo lo decía. Y que probablemente se expone, está más vulnerable. Una sociedad en la que ha aumentado curiosamente el agnosticismo. Sí. No necesariamente el agnosticismo es ateo. No. Ya, porque ellos inventan un Dios, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más complicada. Ahora, los jóvenes, ellos participan un poco más, como más refractarios a todo lo que tiene que ver con estructura, de repente. Le incomoda la estructura de la iglesia, la estructura del evangélico, porque les han metido en la cabeza un montón de cosas que no son verdades, ¿no? Y que obviamente algunos que tienen intereses en eso, porque una persona que no tiene fe, como decía adelante, es más vulnerable también, ¿no? Más vulnerable en ese sentido. Pero también está el tema de que hoy día, curiosamente, con todo eso aumentado, si usted mira la televisión, los canales, ¿no es cierto?, los matinales, están llenos de consultas esotéricas. Claro. Si usted va por las calles, encuentra un montón de lugares en donde la gente se ve la suerte. Están las santerías, las yerberías, en donde a la gente le venden sahumerio y utilizan las imágenes de la Virgen, de San Martín de Porres, Santa Filomena y otros santos más para meterle la hierbita debajo, ¿no? ¿Ah? San Expedito también. San Expedito, bueno, y otras más. Entonces, claro, y la gente como, no, pero si son católicos. No, es que yo me fui a ver la suerte, padre, pero la señora tenía a la imagen de la Virgen, tenía a Jesús. Claro, son los enganches, ¿no? Para poder tener a la gente ahí y aprovecharse de la ignorancia. Lo importante es que una persona católica, una persona que se reconoce creyente, no tiene que dar espacio a ninguna de estas expresiones. De hecho, Deuteronomio 18 lo dice, ¿no? Que eso para Dios eso es una abominación. Y la carta a los Efesios en el capítulo 6 justamente insiste en que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra dominaciones, potestades, espíritus impuros que están en el espacio. Y de hecho la Sagrada Escritura muchas veces habla del tema y en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, son muchísimas las veces que se habla del demonio. Y hay algunos que dicen, no, que es que los exorcismos que hacía Jesús en realidad tenían que ver con enfermedades. No es así, el Evangelio es clarito. Liberar del demonio y sanar enfermos, el mandato de Jesús. Cuando impone las manos y envía a los discípulos es para eso. ¿Ya? Ahora, aquí hay una pregunta, ¿no es cierto?, con respecto a qué hacer una persona o familia que sospecha estar siendo afectada por actos diabólicos. La primera cosa que tiene que hacer es ir a confesarse. Yeah. Si es católico, que se vaya a confesar. Si es cristiano, que vaya a hablar con su pastor. Lo primero. Segundo, si es católico, recibir la unción de los enfermos. Si es cristiano, que el pastor ore por él. Lee la palabra de Dios. En el caso de los católicos, rezar el rosario. El rosario es el látigo contra el demonio. Sí, yo lo he visto. Cuando se reza el rosario en un exorcismo, el demonio sufre. ¿Ya? Y le tiene odio a la Virgen María, porque es la que lo venció, es la que lo pisoteó. Entonces el rosario es una herramienta muy fuerte contra el demonio. El rosario es una oración bíblica. El Padre Nuestro está en el Evangelio de San Mateo y de San Lucas. El Ave María está en el Evangelio de San Lucas, los misterios están en la Sagrada Escritura, por lo tanto es repetirle la palabra de Dios, recordarle la historia de la salvación, es recordarle su derrota. Por eso que es importante. Ahora, si no es católico y es cristiano, bueno, orarán con los salmos, harán alabanza, pero el centro es la oración y la persona de Jesús. Y en el caso nuestro, ¿no es cierto?, también la intercesión de la Virgen María y de los santos. Hacer obras de bien, ¿ya? Cambiar de vida. Si yo quiero que me saquen el diablo, ¿no es cierto?, pero sigo tomando, sigo fumando, sigo pasando los chanchos y no quiero abandonar mis vicios, evidentemente que eso no va a suceder. Las celebraciones de sanación
¿son también recomendadas en estos casos? Las misas de sanación, las misas por los enfermos, las misas carismáticas, ¿no es Ajá. cierto? Que en el fondo es lo mismo. La única diferencia que tienen con las otras misas es que al final, Ujú. después que ha terminado la misa, se imponen las manos y se ora por las personas. Y muchas pueden caer en descanso, por ejemplo, que caen al suelo, Sí, sí, sí. ¿ya? Y caen en reposo, y ahí en algunos casos pudiera manifestarse algo, ¿no? Pero también son liberadoras, porque se pueden hacer oraciones de liberación. O en algunas misas, por ejemplo, se puede dar la unción de los enfermos, o se hace una oración específica por la liberación. Lo importante es, tal como usted lo decía, que la persona reconozca que hay algún indicio de que está siendo tentada. Por lo tanto, usted dice confesarse. Claro. Pero también hay otros Ujú. elementos que pudieran observarse. Por ejemplo, hay gente que va y me dice, padre, sabe que se me están moviendo las cosas en la casa. Se prende el televisor, empieza a funcionar la lavadora y yo no las he programado, se apaga la luz, se abren, se cierran las puertas. Bueno, en esos casos es porque probablemente se haya celebrado en esa casa algún rito esotérico o algún rito espiritista. Ya. Pudiera ser. Entonces, en esos casos habría que llamar al curita para que bendiga, o en este caso al pastor, ¿no? Ahora, en el caso de que la casa esté infestada, una bendición y las personas que hagan oración y que la bendigan, no habría problema. Ahora, en una casa se pudiera producir algunos incendios. Por ejemplo, me tocó el Sí. caso de una casa que se quemaba la cama, se quemaba el piso y el techo, como un hoyo quedaba. Sí, sí, Eso sí. no es normal porque rompe todas Las leyes, las digamos, leyes naturales. naturales, claro. Es como caminar verticalmente por la muralla, ¿no? Ajá. Bueno, ahí hay un fenómeno sobrenatural. No es lo mismo que la piroquinesis, que la provocan los púberes, Ujú. después de alrededor de los 14 años, hay jóvenes que están de repente viviendo situaciones de estrés. Por ejemplo, una vez mostraron en la televisión un caso en Melipilla de una familia en que se quemaban las cosas y de hecho estaban grabando y mostraban la imagen, iban sacando un colchón y el colchón se empezaba a encender. Pero había un grupo de niños sentados. Entonces seguramente ahí había uno de esos niños que está viendo la situación de estrés o una situación seguramente de violencia o algo por el estilo, y ellos generan estos fenómenos. Piroquinesis se llama, ¿no? Que Ujú. aparece el fuego en cualquier parte. Eso es un tema que se pasa cuando es tratado el niño, pero no es un tema sobrenatural. Ya. Eso tiene una explicación racional. Pero si los objetos empiezan a volar dentro de la casa, estamos en otra parada. Claro. ¿Ya? Otros elementos que se pudieran de repente encontrar, que la gente dice que le pasa, son los malos olores. Ya. No es lo mismo el olor del baño, del excusado, que un olor que se mueve, que está en distintos lugares de la casa, ¿no? Pudiera ser que ahí hubiera también alguna cosa maléfica, por ejemplo, pudiera haber un maleficio, ¿ya? O algo que se hizo un rito también dentro de la casa. Otros elementos que pudieran aparecer en este caso serían, por ejemplo, las divisiones al interior de la familia, las peleas por nada, discusiones, rencilla, violencia extrema, hasta con resultados de muerte. Ahí está actuando el demonio, algo está sucediendo ahí. Ahí también puede haber este tema que se llama, que tiene que ver con los maleficios, la brujería, como dice la gente, ¿no? Lamentablemente en Chile ha entrado muy fuerte eso y se practica. Si yo no estoy preparado, si yo no vivo en gracia, sí, me puede pasar cosas porque es como no estar vacunado. Pues si yo no estoy vacunado contra el ébola, por ejemplo, Claro. por poner, no hay vacuna, pero en el supuesto caso que la hubiera y llega el ébola a Chile, a mí no me va a pasar nada. Pero si no estoy vacunado, lo más probable es que tengamos una epidemia. Entonces, puede ser en estos casos también algo parecido, que si yo no estoy preparado y tiran un maleficio o algo, me pudiera pasar algo. Ya. ¿Ya? Hay que estar atentos. Hay que estar atento. Y otros fenómenos más, no sé, por ejemplo, que pudieran presentarse en las casas, aparte de las peleas, ¿no es cierto?, de la violencia, se caen las cosas, vuelan los objetos, ¿no? Sí. Entonces la botella que estaba arriba del mueble vino a parar acá al otro lado, o sea, eso no es normal, Claro. ¿ya? Ahí, bendecir, confesarse, pedir la unción de los enfermos, usar los sacramentales, el agua bendita o el agua exorcizada, la sal exorcizada, bendecir imágenes, la cruz, por ejemplo, que el demonio le tiene terror a la cruz, tener una cruz, un altar, y orar. ¿Cuál es el antídoto del demonio? Es simple, pero a la gente le cuesta. Al demonio se le vence con el amor.
Porque la carta de San Juan, la primera carta dice que donde hay amor, ahí está Dios. Y el demonio no puede estar donde está Dios. Por lo tanto, si hay amor, el demonio no puede estar. Si la familia se ama, se respeta, se perdona, se quiere, el demonio no tiene cabida. Nos quedamos con esa última lección que nos acaba de entregar el Padre. Esperamos que de alguna manera este diálogo, esta entrevista haya servido para que se pueda de alguna manera orientar, tal como lo decía. Ha sido la conversación con el Padre Luis Escobar Torralba. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la radio. Gracias por invitarme. Que le vaya muy bien. Gracias.